En este video vamos a ver las funciones contar, contará, contar sí conjunto, que son muy similares, sumar sí y sumar sí conjunto. Bien, estas funciones sirven para contar las celdas que cumplen determinada condición o contar todas las celdas que hay en determinada tabla o en determinado rango. Vamos a empezar a explicar la función contar.sí. Acá me pide cantidad de varones. Siempre que la pregunta sea cantidad de algo y ese algo va a ser un criterio, entonces es una función contar.sí. Es una función que pide contar, pero que debe de cumplir cierta condición. Entonces, contar.sí. Me va a pedir dos cosas, el rango y el criterio. Y siempre van a estar en la misma columna. O sea, yo voy a buscar el criterio en el rango. En este caso, varones, ¿dónde lo voy a encontrar? Bien, lo voy a encontrar en esta columna. ¿Cómo están? Bueno, están con M o F. Entonces yo tengo que pasar el varones para lo que está en la tabla. Entonces, ¿qué voy a buscar? Yo no voy a buscar varones. Voy a buscar M de masculino. Entonces acá armamos así. En el rango E7, E24, búscame M. Y me va a dar 10. Va a pasar lo mismo acá. Igual, contar.sí. Obviamente que vamos a ir a el mismo rango, punto y coma, y en este caso va a ser F. Me dio 10 y me dio 8. Una manera muy rápida de comprobar si esto está bien, sin ponernos a contar uno por uno, es si tenemos varones y mujeres, podemos calcular cuántos hay en total. Para eso vamos a usar la función contar. Me va a dar la cantidad total que hay en la tabla. Contar me cuenta solamente números, o sea que yo no puedo, por ejemplo, contar apellidos, porque me va a dar 0. Sí puedo contar documentos, entonces me va a decir que en total hay 18 personas que tienen documento. Obviamente que si existiera algún empleado que no tuviera el número de cédula, no me lo va a contar y la cuenta no va a quedar bien. Pero en este caso están todos los datos completos. Otra manera o otra función es que yo puedo usar contará, que termina en A, es la misma de hoy, pero termina en A, y contará lo que hace es contar celdas que tengan texto o número. Entonces, acá sí puedo contar apellidos, por ejemplo. Contará apellidos, hay 18 apellidos. Y como acá la suma me da 18, podemos decir que todos los cálculos hasta el momento están perfectos. Acá vamos a cambiar la pregunta porque está incompleta. Cantidad de mujeres con hijos. Cuando tenemos que contar, pero que tenemos ya dos condiciones y no solamente una, porque tiene que ser mujer y tiene que tener hijos, entonces ya la función contar sí no nos sirve. Pero sí nos va a servir contar sí punto conjunto, que lo que hace es agruparnos todas las condiciones, es una especie de función y, pero incluida en contar sí. Entonces, contar.sí punto conjunto. Acá nos va a pedir el rango de criterios 1 y el criterio 1. Entonces vamos a hacerlo primero. Nos pide que sea mujer. Entonces, este va a ser nuestro rango 1, punto y coma. Nuestro criterio 1 va a ser femenino.
punto y coma. Ahora nos pide rango de criterio 2, con hijos. Entonces, este va a ser nuestro rango 2, punto y coma. El criterio 2. ¿Cuál va a ser nuestro criterio 2? Que tenga hijos. Entonces va a ser un sí. Y ahí le podemos dar por finalizado la función. Y me va a dar 3. Si nosotros pintamos todas las que son con hijos, ¿cuántos de estos son femeninas? Bueno, tenemos 1 por acá, esta de acá, después tenemos otra por acá y otra por acá. O sea que está perfecto, nos dio 3. Esto sería la función si conjunto, contar si conjunto, que es cuando tenemos más de una condición. Cantidad de empleados sin hijos, ¿no? También sería una función contar si de la normal, solamente contar punto si. ¿Cuántos empleados no son administrativos? Acá tenemos una función contar también, contar si, porque tiene una condición y nos pide que contemos algo. Entonces, contar puntos sí. No son administrativos, o sea que nos está hablando del cargo. El criterio es el cargo. Entonces, el rango va a ser cargo. Punto y coma. No son administrativos. Lo que no es administrativo son todos los demás. Entonces, no hay una manera más corta que hacer esto. Porque si vos te pones a hacer no son administrativos, tenés que contar cuántos son gerentes, cuántos son cadetes, cuántos son vendedores, cuántos son seguridad, y eso sería muy complicado. Entonces, la solución para esto, como les mencionaba en el video de la función si, es usar el símbolo de distinto. Distinto lo hacemos así, con el de menor y mayor juntos. Distinto administrativo. Entonces, ¿cuántos no son administrativos? Bueno, los que son distintos administrativos. La particularidad de esto para que funcione bien es que no va solamente administrativo, entre comillas, sino que va todo el criterio, entre comillas. Lo mismo es para cuando es igual a administrativo o mayor a 50 o menor a 50. Todo el criterio en este tipo de funciones va entre comillas. No pasa lo mismo en la función si, que no es necesario que pongas los números, entre comillas. Pero en este caso, todo el criterio, sea número o sea texto, va entre comillas. Entonces, ¿cuántos empleados no son administrativos? Bueno, contar sí, cargo y distinto administrativo. Y me va a dar 10. Si queremos hacer la consulta porque tenemos alguna duda, bueno, igual contar punto sí de todos los cargos, coma, cuántos sí son administrativos. Administrativos no lleva la S porque en la tabla no está con S. Ojo con esos pequeños errores. Y bueno, me dio 8. 18 y sabemos que el total son 18. O sea que estaríamos hablando también de una cuenta que está bien. Bien, promedio de edades igual promedio, esto sería una de las funciones básicas. Vámonos a las edades. Y generalmente siempre nos va a dar un número con decimales. En este caso no, pero generalmente siempre pasa. Edad del empleado más joven. Esto es una pregunta capaz que un poco con trampa, por decirlo de alguna manera,
pero en realidad es una función de las más sencillas, de las más usadas. Cuando el empleado te pregunta el empleado más joven, se refiere a una edad más chica. Entonces es una función min. Vos querés saber la edad mínima. La pregunta capaz que complica, pero en realidad la función es muy sencilla. El empleado más viejo, obviamente que va a ser una función max. Bien, estos son datos estadísticos solamente. Suma de las faltas de los varones. Ya cuando la pregunta pretende que vos sumes algo que tiene condiciones, vos no podés simplemente sumar las faltas, que las faltas estarían acá. Porque vos querés solamente las faltas de las mujeres y de los varones. Entonces acá lo que tenés que usar es un punto sí. Entonces es sumar punto sí. En este caso es una condición sola. ¿No? Acá nos estaría faltando igual sumar punto sí. Esta función tiene tres argumentos o tres partes. Las primeras dos son idénticas a la función contar sí. O sea, es exactamente igual. Te pide el rango y el criterio. Si vos querés sumar las faltas de los varones, vos estás buscando varón. ¿Dónde vas a buscar varón? Acá. Este es el rango, punto y coma. El criterio es varón, en este caso sería M, punto y coma. Y ahora el cartelito este que aparece acá abajo, que siempre es una ayuda, dice rango suma. ¿Qué querés sumar? Las faltas. Entonces el rango suma son las faltas. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, cuando encuentra M, empieza a sumar. Va a sumar 2. Acá encontró otro, tiene 0. ¿Ya? Y así sucesivamente. Que va a dar 12. Siempre porque acá es un error muy común de la mayoría, es que primero seleccionan el rango que van a sumar y después el otro. Tienen que acordarse que la primera parte es igual, exactamente igual a la función contar sí. Es rango y criterio. Si el criterio es edad, el rango va a ser edad. Si el criterio es cargo, el rango va a ser cargo. Siempre igual, es una cosa que se va a repetir siempre. Y lo que vas a sumar va al final. Si vas a sumar la edad, que sería medio extraño, pero bueno, puede pasar, va al final. Si vas a sumar el salario, va a ir al final. Las faltas, lo que sea que vayas a sumar, es el último de los rangos, o sea que va lo último. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo por las dudas, igual sumar punto sí. En este caso tenemos mujeres, entonces columna sexo, punto y coma, F, punto y coma, y lo mismo, rango de faltas. 16. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, igual suma. ¿Cuántas faltas hay en total? Hay 28. 16 y 12 son 28, o sea que también estaría perfecto. Esto como es un mecanismo para sacarte la duda de si está bien o mal, para no contarlo uno por uno. ¿Cuántos son varones y menores a 30 años? Acá es una función contar si conjunto también, que ya lo vimos. Vamos a verlo por las dudas. Contar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué es punto conjunto? Porque tenés dos condiciones. Tenés que sean varones, o sea que vas a seleccionar el rango y vas a buscar en ese rango M, punto y coma. Y después te pide que sean menores a 30. Entonces, en edad, punto y coma, querés menor a 30. Entonces, comillas, menor
30 y comillas. No nos podemos olvidar que los criterios van entre comillas. Mayor a 30, menor a 30, va a ir entre comillas. Bien, me va a dar 1. ¿Cuántos son mujeres y sin hijos? Bueno, sería también un contar sí conjunto. Si tuviéramos que sumar sí conjunto, vamos a inventarnos una pregunta. ¿Cuánto suman las faltas de los gerentes masculinos? A ver, no, tenemos muy pocos. Capaz que las faltas de los... Vamos a hacer un ajuste del texto para que no quede tan largo. Y bueno, ¿cuánto suman? Tenemos que sumar, no hay vuelta, la falta de los administrativos masculinos. O sea que tenemos dos condiciones. En este caso vamos a precisar sumar punto sí, punto conjunto. Y atentos al cartelito de ayuda. Rango suma. Acá cuando es un punto conjunto, se invierte la función. Nos pide primero el rango suma. En la función normal nos pide al final y en esta nos pide al principio. Entreverarse es fácil, pero si vos estás concentrado en el ejercicio, estudiaste y sabés interpretar el cartelito que está acá abajo, no hay manera de equivocarse. Acá me está pidiendo el rango suma. ¿Qué me está pidiendo que sume yo? Las faltas. Entonces, el rango suma, vengo faltas. Punto y coma. Rango de criterio 1. Mi primer criterio es administrativo. Entonces, es cargo, punto y coma, comillas, administrativo. Punto y coma. Después me va a pedir, como ya venimos viendo en el mecanismo de las otras funciones, el rango de criterio 2. Administrativo ya está, ahora me pide masculino, entonces seleccionamos primero el rango, punto y coma, masculino. Y ahí quedó pronto. O sea que tener en cuenta lo que pasa es en sumar punto sí, el rango suma va al final y si es sumar sí conjunto, va al principio. Bien, estos serían varios ejemplos de todas estas funciones, que son de las más importantes, o no de las más importantes, pero una de las más importantes en una prueba, en un ejercicio, y obviamente junto con la función sí, obviamente con saber sumar, máximo, promedio. Tenemos también la posibilidad de tener un promedio de algo con varias condiciones, por ejemplo, promedio de edades de los varones menores de 50 o 40. Acá que tenemos, bueno, tenemos una función promedio igual punto sí, punto conjunto. Vieron que también existe para promedio. ¿Por qué? Porque tenés un promedio con dos condiciones. Si tuvieras promedio de edad de los varones, sería un promedio punto sí. Pero es como varones y menores, tenés dos condiciones, es promedio punto sí, punto conjunto. Entonces, rango promedio, o sea, ¿a qué le vas a calcular el promedio vos? A la edad. Vieron que simplemente conseguir el cartelito de ayuda
Ya no hay como perderse. El criterio 1, el rango de criterio 1, ¿cuál es? Bueno, primero me dice que sean varones. Entonces, este va a ser el rango, punto y coma. El criterio es M, punto y coma. El rango de criterio 2, menores a 40. Entonces, va a ser el rango edad, punto y coma, y menor a 40. Menor 40. Entre comillas, obviamente, es un criterio en este tipo de funciones. Y este va a ser el promedio de los varones menores de 40. Eh, por las dudas, ¿de qué estábamos hablando cuando decimos promedio? Bueno, es la suma de todas las edades dividido la cantidad de personas o la cantidad de edades que están incluidas. Si cumplen 5 personas este criterio, bueno, me va a sumar las 5 edades y me lo va a dividir entre 5. Obviamente que es mucho más larga la operación, por eso existe una función promedio que ya lo hace de forma automática. Bueno, por acá pasarían todas este tipo de funciones que son para resolver estadísticas o consultas en mis ejercicios, que es un gran puntaje en una prueba tener todas las consultas.